Versículo para memorizar. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 29. Lección 1, del 5 de abril de 2025. ¿Nos debemos bautizar por los muertos? Objetivo: comprender el significado de Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 29. Es decir, que este bautismo no era una práctica aprobada por la iglesia primitiva, sino un argumento retórico usado por Pablo para defender la doctrina de la resurrección. Lectura bíblica. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 29 al 34. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos, y por qué nosotros peligramos a toda hora? Sí, por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús Señor nuestro, cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. Tema bíblico. En la iglesia de Corinto, Pablo enfrentó diversos problemas doctrinales, entre ellos la negación de la resurrección por parte de alguno de sus miembros. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 12. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 14 al 19. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. En este contexto, Pablo menciona una práctica particular, el bautismo por los muertos. Hay varias interpretaciones que el mundo religioso ha dado a este versículo. De hecho, actualmente hay algunos grupos religiosos que toman este versículo para bautizarse en lugar de alguna persona fallecida. Parte del argumento que se utiliza para intentar validar esta práctica es tomado de Primera a los Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Porque, de la manera que el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu, somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 14 al 19. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. En este contexto, Pablo menciona una práctica particular, el bautismo por los muertos. Hay varias interpretaciones que el mundo religioso ha dado a este versículo. De hecho, actualmente hay algunos grupos religiosos que toman este versículo para bautizarse en lugar de alguna persona fallecida. Parte del argumento que se utiliza para intentar validar esta práctica es tomado de Primera a los Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Porque,
de la manera que el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu, somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. En estos versículos, Pablo compara la unidad de los miembros en cuerpo con la unidad de la Iglesia en Cristo y menciona que por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Lo primero que debemos considerar es que en 1 Corintios capítulo 15, Pablo señala una contradicción en el pensamiento que algunos tenían. Se bautizaban por los muertos, mientras negaban la resurrección. La ironía es evidente. ¿Qué sentido tendría cualquier práctica relacionada con los muertos si estos no resucitarán? Es significativo resaltar, como en el versículo 29, en la pregunta retórica que el apóstol hace, se refiere a ¿qué harán a los que se bautizan por los muertos? Y no, ¿qué haremos los que nos bautizamos por los muertos? De igual forma, se refiere a ¿por qué, pues, se bautizan por los muertos? Y no, ¿por qué, pues, nos bautizamos por los muertos? Esto muestra el distanciamiento de Pablo con dicha práctica y que a pesar de que algunos quizá las realizaban, no era la doctrina de la Iglesia en aquellos tiempos. Lo segundo a considerar es que 1 Corintios capítulo 12, cuando hace referencia a ser bautizados en un cuerpo, nos enseña que el bautismo nos une a todos como miembros de ese cuerpo, y que cada miembro tiene su papel y propósito dentro del mismo. Pero en ningún momento se relaciona esta enseñanza con el bautismo por los muertos. Si alguien se bautiza por los muertos, con la esperanza de que esto lo beneficie, está ignorando el hecho de que cada persona es responsable ante Dios por su propia fe. No podemos transferir nuestra relación personal con Cristo a través de rituales ajenos. Cada uno de nosotros debe experimentar su propio bautismo como una declaración personal de fe. La enseñanza bíblica sobre el bautismo es clara. Debe ser un acto de fe personal. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Precedido por el arrepentimiento. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y Pedro les dice, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y la confesión de Cristo como Señor. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El bautismo simboliza la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. No hay evidencia en el Nuevo Testamento de que el bautismo por los muertos fuera una práctica aprobada por los apóstoles, y no es una práctica que sea aprobada por la Iglesia de Dios israelita. El bautismo es para los vivos, no para los muertos. Pedro nos señala que no quita las inmundicias de la carne, más bien, nos da una buena conciencia hacia Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo. Nos encamina hacia la salvación, por la resurrección de Jesucristo, dándonos la oportunidad de iniciar una nueva vida en Él.
comprometiéndonos a seguir por ese camino todos los días de nuestra vida.